Muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento con ustedes, mi nombre es Graciela Navatrejo. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IEXPRO. Nos encontramos en el cuarto cuatrimestre y estamos abordando lo que viene siendo el taller en técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio, el cual es impartido por el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. En esta cuarta actividad nos ha encargado realizar un video de alegatos de clausura. Nos encontramos en Ciudad de México a 29 de agosto del 2024. Vamos a dar entrada a una breve introducción de lo que va a tratar nuestro trabajo y cómo es que se va a ir desarrollando adecuadamente. En la presente introducción, el caso que hoy nos viene asistiendo va a involucrar, como ya lo hemos manejado alrededor de nuestros videos, un serio incidente de violencia familiar ocurrido el 22 de marzo del 2018 en una vecindad que se encuentra ubicada en Tuxtla, Chiapas. La víctima es una persona de origen guatemalteco y fue sometida a una situación de extrema violencia a manos de su expareja, quien, en un acto de evidente agresión, la amenazó con un cuchillo. Este incidente, que tuvo lugar alrededor del mediodía, no solamente expuso a la víctima a un peligro físico inmediato, sino que también generó un estado de terror y vulnerabilidad. En el caso que se viene inscribiendo en el contexto, da un contexto de violencia de género, donde el control y el abuso del poder han jugado un rol determinante. La carpeta de investigación ha reunido las pruebas que detallan cómo la víctima fue intimidada y puesta en riesgo, destacando la gravedad de las acciones del agresor. Este tribunal va a tener, o en esta parte del tribunal va a tener el papel de poder evaluar los hechos y determinar la culpabilidad, buscando no solamente la justicia para la víctima, sino que también va a establecer un precedente de lucha contra la violencia familiar. Los alegatos de clausura que presentaremos a continuación tienen como objetivo sintetizar y reforzar los argumentos expuestos durante el juicio. Por otro lado, la acusación buscará demostrar la magnitud del daño infligido y la necesidad de una sanción ejemplar que proteja a la víctima y disuada futuros actos de violencia. Por otro lado, la defensa presentará sus argumentos en favor de una evaluación equilibrada de las circunstancias, pidiendo que se consideren todos los factores atenuantes antes de dictar una sentencia. Estos alegatos serán cruciales para que el tribunal pueda tomar una decisión informada y justa que respete los derechos de todas las partes involucradas. Ahora bien, vamos a dar entrada a lo que consisten nuestros alegatos de clausura. En este apartado lo vamos a hacer nuevamente, siendo la parte del Ministerio Público, en este caso de la víctima. Vamos a iniciar. Honorables jueces, nos encontramos aquí para cerrar un caso que ha puesto de manifiesto no solo la brutalidad de un acto violento, sino que también la vulnerabilidad de no solo una brutalidad, sino también la vulnerabilidad en la que se ha dejado a la víctima de una situación de violencia familiar. El 22 de marzo del 2018, en una vecindad ubicada en Tuxtla, Chiapas, nuestro cliente, en este caso, nuestra víctima, de origen guatemalteco, fue sometida a una situación de terror y abuso por parte de su expareja. En este caso ha sido profundamente perturbador, no solo por la naturaleza de los actos que se derivan, sino que el impacto duradero ha tenido en la víctima de la víctima. La evidencia presentada demuestra claramente que la violencia ejercida se caracterizó por el uso de amenazas, así como amenazar a la víctima con un cuchillo que fue colocado en la parte de su cuello, teniendo o temiendo por la vida de esta. El uso de un arma blanca en ese contexto de violencia familiar no solo intensifica el riesgo para la víctima, sino que también subraya una gravedad en la intención del agresor. Este acto de violencia no puede ser minimizado ni justificado bajo ninguna causa. Se ha demostrado que la víctima vivió un momento de angustia extrema, la cual fue expuesta al peligro inminente de un daño físico.
Las amenazas con un cuchillo no solamente crearon un ambiente de terror, sino que también pusieron en evidencia la intención por la otra parte de causarle un daño. El agresor, al utilizar un cuchillo, manifestó un claro desdén por la vida de la víctima y la integridad de ésta, que es la esencia que se pretende tener dentro de lo que viene siendo la violencia familiar que estamos tratando de erradicar. La ley está diseñada para proteger a los más vulnerables y para asegurar que los perpetradores de la violencia enfrenten las consecuencias de sus actos. La evidencia ha corroborado el nivel de violencia y el riesgo al que fue sometida la víctima, y los testimonios han sido conscientes en la descripción de cada uno de los hechos detallados. Además, la ley establece que la violencia familiar no solamente es un delito contra la persona agredida, sino que también es una violación a la integridad de la familia y un ataque a la dignidad humana. Solicitamos que se le imponga una sanción que refleje la seriedad de este crimen, de este hecho delictivo, para que no solo se haga justicia en este caso específico, sino para que también sirva de disuasión para futuros actos de violencia familiar. Es imperativo que se envíe un mensaje claro de tales comportamientos que no van a ser tolerados y que la ley proteja a las víctimas de la violencia con la firmeza necesaria. Honorables jueces, les pedimos que se basen en la abrumadora evidencia y en la clara violación de los derechos de la víctima para poder dictar una sentencia que no solo castigue al agresor, sino que también ofrezca una medida de justicia para quienes han sufrido injustamente estos panoramas de la violencia familiar. La víctima merece y requiere la protección y el respaldo del sistema judicial para poder recuperar su dignidad y garantizar así su seguridad jurídica futura. Con esto terminaríamos lo que es nuestra exposición o nuestra simulación de los alegatos de clausura. Vamos a dar ahora bien una conclusión en relación a la pequeña simulación que acabamos de realizar. Al concluir este proceso judicial, nos encontramos frente a un caso de violencia que ya se ha expuesto de manera cruda con las dinámicas de violencia familiar, en la cual pues la persona de sexo femenino fue agredida por su expareja directamente en lo que fue el 22 de marzo del 2018. Demostró el uso de amenazas con un cuchillo, lo que agravó la situación y subrayó el peligro inminente que enfrentó la víctima, porque como bien se viene manejando, ahorita hablamos de violencia familiar, pero pudo haber sido que por un error, un descuido o algún impulso estuviéramos hablando de un delito de homicidio. Entonces, aquí también tenemos que evaluar la gravedad de la situación, de cómo es que se viene dando parte a poder evaluar circunstancias que puedan tener o puedan catalogarse con otros delitos. A lo largo del juicio se han presentado pruebas contundentes que vienen a delinear la gravedad de los actos cometidos y el impacto que estos tuvieron en la vida de las víctimas. Los alegatos de clausura se han presentado ante el tribunal, han podido cumplir con el objetivo fundamental de resumir y fortalecer los argumentos centrales de cada parte. ¿Cuál es la parte principal de los argumentos o los alegatos de clausura? Resumir parte de lo que se vivió en el juicio con las pruebas, con los testimonios recabados para poderle dar una reflexión más directa a los jueces y ellos puedan dictar una sentencia adecuada. La acusación que se ha hecho con la necesidad de poder tener una sentencia que no solamente castiga al agresor, sino que también envía un mensaje claro de la violencia familiar que se viene tratando hoy en día y asimismo las circunstancias en las que éstas reflejan una seriedad ante el delito que se viene describiendo. Por esta parte, como si bien se viene manejando aquí, nosotros estamos actuando como Ministerio Público, vigilando los derechos de la parte afectada, en este caso la víctima. Sin embargo, la defensa también puede argumentar una valoración sistematizada de sus alegatos de clausura.
En conclusión, en esta parte se va a exponer la complejidad de los delitos, en este caso del delito de violencia familiar, y la responsabilidad que conlleva al sistema judicial en la toma de decisiones que puede impactar en el ámbito doméstico, pero también en el ámbito social. Con este apartado damos por concluido nuestro trabajo. Nos apoyamos en las siguientes referencias, que es Congreso de la Unión, el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también en RUA 2014 el contraexamen de testigos, que fueron videos anteriores que ya estuvimos nosotros realizando con la parte de la simulación. De mi parte ha sido todo. Que tengan excelente tarde y muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.